Vamos a trabajar con este video el último tema de funciones seccionadas, que consiste en evaluar precisamente las funciones seccionadas. ¿Qué quiere decir evaluar una función seccionada? Pues el concepto de evaluación yo creo que ya lo tienes tú un poquito claro. Vamos a sustituir la variable independiente x para poder obtener el valor de la variable dependiente y. Pero aquí tienes que tener cuidado porque como la función seccionada ya sabes que está formada por varias funciones, cada una de estas funciones está limitada con un intervalo. Entonces, no todos los valores van a poder entrar en las funciones. Entonces, aquí en lo que te tienes que fijar es precisamente en estos intervalos. Y bueno, en el ejemplo número 7 vamos a trabajar la evaluación de una función con los valores que tienes en la tabla por acá. Entonces aquí en este ejercicio tú tienes un conjunto de valores y yo espero que ya interpretes que esto significa f en menos 5, significa que la variable x va a tomar el valor de menos 5, menos 2, menos 1, 1, 2 y 5. Y lo que nosotros queremos obtener es el valor de la variable dependiente. Ahora, como tienes una función seccionada, la pregunta es, ¿en cuál de estas tres funciones vas a poder evaluar f con menos 5? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera función? Espero que cuando hayas observado los intervalos que componen a la función seccionada, tu primera idea sea evaluar en la primera función. ¿Por qué en la primera función? Porque esta función está definida para aquellos valores que son menores que el menos 1. Y el menos 5 es un valor que es menor que el menos 1. Por lo tanto, para que yo pueda encontrar cuánto vale la variable dependiente, utilizaré la primera función. Voy a tener lo siguiente. F en menos 5 será igual a tener 2 menos 5. Debes de tener cuidado con signos. Simplifico, me queda 2, menos por menos es más, 5. Reduzco y esto es 7. Entonces, cuando la función yo la evalúo con menos 5, el valor de la variable dependiente es y igual a 7. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Ahora, en el segundo punto, me piden evaluar a x con menos 2. La pregunta es, ¿en cuál de estas tres funciones vas a poder evaluar a la variable cuando vale menos 2? Obviamente será en la primera función, porque esta función está definida para los valores de x que son menores que el menos 1 y menos 2 es menor que menos 1. Por lo tanto, evalúo la función, la primera función con menos 2 y me queda lo siguiente y simplifico. Siguiente ejercicio, la función evaluada con menos 1. ¿Cuál de las tres funciones que yo tengo aquí voy a poder evaluar el menos 1? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? Pues, de hecho, la pregunta es, ¿puedes evaluar en la primera? La respuesta es no, porque x no es igual que menos 1. En la segunda función, ¿podrás evaluar el valor de x igual a menos 1? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque en el segundo intervalo también te está diciendo que x no puede ser igual a menos 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues lo que podemos escribir es que la función no está definida. Y en ese puntito yo espero que imagines que va a haber una bolita abierta porque la coordenada cuando x vale menos 1 no va a existir y por lo tanto no voy a poder tener un valor para y eso seguramente en la gráfica va a representar una bolita abierta. Ahora tenemos cuando x vale 1. ¿En cuál de estas funciones vas a poder evaluar a x igual a 1? ¿En la primera función? No. ¿En la segunda función? Sí. ¿Por qué en la segunda función sí? Porque 1 está en este intervalo. Por lo tanto, cuando yo evalúo la función con 1, voy a utilizar a la segunda función. Pero como es una función constante, entonces me va a quedar lo mismo. Por lo tanto,
y será igual a 3. Cuando x vale 1, y vale 3. Siguiente ejercicio. Cuando x vale 2 o cuando yo evalúo la función con 2, ¿en qué función voy a poder evaluarlo? En la primera la descartamos porque no entra este valor. En la segunda, posiblemente. Pero también es una función que vamos a descartar porque la variable x es menor que 2. No estoy tocando el 2. Por lo tanto, observa la última función. Esta función está definida para valores mayores o iguales que el 2. Entonces, este valor entra en la tercera función que compone a la función seccionada. Por lo tanto, me quedará la función evaluada en 2 será igual a x más 1. Estoy utilizando la tercera función. Sustituyo, me quedará como 2 más 1. Esto es igual a 3. Esto quiere decir que cuando yo evalúo la función con 2, el valor de la variable dependiente es igual a 3. Por lo tanto, y es igual a 3. Y finalmente, cuando yo evalúo la función con 5, ¿en cuál de estas tres funciones voy a poder evaluar a la función con 5? Descarto la primera y descarto la segunda función porque el 5 no está definido o no entra en estos intervalos o en estas restricciones que yo tengo para x. Voy a utilizar, por lo tanto, la última función. Entonces, evalúo el 5 en la tercera función y me queda como 6. Quiere decir que cuando la función la evalúas con 5, el valor de y es igual a 6, que es lo que nos estaba pidiendo el problema. Entonces, como puedes darte cuenta, hacer la evaluación de una función no es complicado, porque únicamente haces una sustitución. Sin embargo, en lo que tienes que tener cuidado es definir en dónde van a entrar estos valores para cada uno de los intervalos que definen la existencia de estas funciones.